Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo Norte. Estamos aquí en otra transmisión del programa de Razón Popular en una segunda temporada en el cual buscaremos seguir analizando estos temas de interés nacional, sobre política, sobre filosofía, sobre cultura, relacionados, por supuesto, con la izquierda y con la lucha emancipatoria del pueblo mexicano y latinoamericano, etcétera. Entonces, estamos en otra razón popular, Gabriela. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Pues buenas noches y un saludo a todos los que nos están viendo, como bien dices, en otra nueva temporada y en esta ocasión para pasarnos, ya lo explicarás tú de manera más amplia, pero sobre el libro del historiador italiano Enzo Traverso, que ya tiene algunos años que salió, pero que, bueno, nos va a dar la pauta para algunas discusiones importantes de la izquierda, Francisco. Gracias y buenas noches a todos. Sí, efectivamente, vamos a hablar hoy con base en el libro de Enzo Traverso, de Melancolía de Izquierda, eh, el cual consideramos, sí, exactamente el que tienes ahí, el Melancolía de Izquierda de Traverso, el cual consideramos muy interesante, ¿no? Porque tiene un panorama amplio, historiográfico, hay que señalar, un panorama amplio sobre la derrota de la izquierda, sobre la memoria de la izquierda y sobre la necesidad de repensar el horizonte común o socialista, ¿no? Con respecto al futuro. En ese sentido, vamos a hablar de este libro de Traverso. Eh, Vamos a, más que una reseña, vamos a tomar algunos puntos interesantes del mismo porque consideramos que pueden dinamitar la discusión, ¿no? Hay que señalar que el libro tiene múltiples referencias teóricas amplias, ¿no? De historia, ciencia política, filosofía, etcétera. Traverso maneja una riqueza teórica ahí. Sin embargo, pues como digo, vamos a retomar algunos puntos y a partir de ahí generar la discusión misma. En primera instancia, lo que señala Traverso es que ver la melancolía más que una cuestión teórica de derrotismo, lo que busca es generar como una especie de autocrítica sobre lo que fue el socialismo en el siglo XX, sobre lo que significó el marxismo como propuesta de cambio en aparente fracaso después de la caída de la Unión Soviética y sobre la necesidad, ¿no? De generar una propuesta teórica nueva o cambiante, ¿no? Algo que hay que apuntar también es que eh, Traverso señala que la melancolía de izquierda no significa que se haya caído en un fatalismo, sino que finalmente significa que hay una visión del pasado y hay una visión que busca también autocriticar lo que pasa en el presente, ¿no? No se resigna a hacer una visión nada más de testimonio sobre lo que significó socialismo, sino que también busca y no está cómoda con lo que pasa en la actualidad, ¿no? Con el neoliberalismo, pero que está en ese interregno donde no se puede repensar muy bien lo que pasa en la izquierda, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar de ello eh, apunto en primera instancia, Gabriela, la cuestión de que pues no se puede pensar la izquierda, la actualidad, sin tener en cuenta, aunque no se quiera, la caída de la Unión Soviética, ¿no? La caída de la Unión Soviética finalmente fue un evento, un acontecimiento sin parangón para las izquierdas del mundo, ya constituyó una forma constituyó la caída de una forma de socialismo, ¿no? Quizás este Estado, o incluso hay gente que lo dice que el capitalismo de Estado, pero que es un error garrafal en términos ontológicos, políticos, filosóficos, considerarla como algo eh,
secundario o incluso hay gente que lo considera como algo pasajero, cuando finalmente la caída de la Unión Soviética sí fue algo que fue un cataclismo en las izquierdas mundiales, ¿no? Entonces, eso finalmente también conlleva el interpretar la necesidad de, de ver que el siglo XXI surgió o derivó de esa caída bueno, pues digamos que se cayó, entró el siglo XXI con la caída de la Unión Soviética. Traverso lo apunta muy bien, dice que el siglo XXI empezó con ese desasosiego, ¿no? De la caída de la Unión Soviética y con ese eclipse general de las utopías. Incluso no nada más él, sino más bien él retoma a diversos autores que han pensado eso en la izquierda, ¿no? Por ejemplo, el propio Frederick Jameson, que habla de que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es un sentir general, ¿no? De la sociedad, no nada más de la izquierda, sino de la sociedad contemporánea, donde se considera que la caída del capitalismo es algo muy lejano y es más fácil pensar en la caída del social, bueno, así que caída del mundo que pensar en una perspectiva socialista, ¿no? Entonces, bajo ese panorama amplio que plantea Traverso, se generan algunas directrices para entender cómo entramos al siglo XXI y cómo hay ese desasosiego en la actualidad después de la caída de la Unión Soviética y el aparente fin de las utopías, ¿no? Que plantea Traverso. En primera instancia, Gabriela, ¿qué puedes plantear sobre esto de la caída de la URSS, la derrota del socialismo y la melancolía de la izquierda? Pues sí, Francisco, en primer lugar, señalar lo que bien decías, bueno, ¿por qué el libro de Enzo Traverso dice Melancolía de la Izquierda, ¿no? ¿Y por qué nos debería de interesar esto, ¿no? Porque Enzo Traverso dice o señala en el libro, ¿no? Que la izquierda siempre ha tenido este sentimiento de melancolía, que significa un tipo de tristeza, ¿no? Hacia los hechos del pasado. Pero esa melancolía en un tiempo no supuso ningún problema para la izquierda, ¿no? Y creo que el planteamiento central de esto es que la izquierda iba aprendiendo poco a poco de las derrotas del pasado. Es decir, cuando se abre este ciclo, o sea, o la gran revolución que es la Revolución Francesa, vienen una serie de luchas distintas en distintos países y a pesar de las derrotas, pone por ejemplo la Comuna de París, ¿no? Ya en los años posteriores, que acabó masacrada la Comuna de París, pero finalmente dice es una experiencia donde la izquierda la sigue conservando como dice, es una derrota finalmente, no una tremenda derrota, pero que al final sirve como aprendizaje para el presente y sobre todo para la sociedad futura, ¿no? Y eso era muy importante para la izquierda. Pero Enzo Traverso me parece que es de los autores que pone énfasis en las cuestiones esenciales de la izquierda, ¿no? Las cuestiones que nos hacen reflexionar sobre el futuro de la izquierda y de cómo organizarnos. No necesariamente a lo mejor dar las respuestas, que eso es lo más complicado, ¿no? Pero creo que en su traverso lo que plantea muy bien es el hecho de que la caída de la Unión Soviética, lo que representó el fin de todo lo que se denominó los socialismos reales, fue una derrota histórica, una derrota de todo lo que representó la izquierda en el siglo XX y creo que de eso nos ha costado mucho trabajo a un sector de la izquierda o la izquierda global recuperarse, ¿no? Y ya de ahí creo que podemos plantear varias cosas. ¿Por qué? Porque bueno, la izquierda ha tenido muchos planteamientos, pero creo que lo que mucha gente, muchos investigadores coinciden es que los textos de Marx, lo que planteó el marxismo en su momento, fue una ventana que abrió la posibilidad de hacer muchas transformaciones en muchos países a diferentes escalas, ¿no? Y todo el siglo XX es un siglo XX muy sangriento, ¿no? Se dan dos guerras mundiales, pero es un siglo XX también
que da muchos motivos para la emancipación humana, ¿no? Estamos hablando de que son los momentos de la Revolución Rusa, inspirada por eso, por el marxismo. Estamos hablando que son los momentos de, después de la Segunda Guerra Mundial, de todas las luchas, todos los movimientos de liberación en África. Estamos hablando de que la gente del mundo se emocionaba cuando veía Vietnam y veía ahí la gente combatiendo a todos esos vietnamitas patriotas porque querían su, eh, pues eso, ¿no? Un Vietnam libre, un Vietnam donde ellos pudieran eh, determinarse o autodeterminarse, ¿no? Ya fuera de lo que fue el colonialismo francés, fuera de lo que significaba en su momento la intervención norteamericana, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se representó en su momento la Revolución Cubana, ¿no? Que de principio no era propiamente socialista o comunista, sino que en el transcurso de los años así se fue definiendo, ¿no? Entonces fue un siglo, dicen Sotraverso, donde hubo un enfrentamiento entre dos modelos, pero no solamente eso, sino que dice el marxismo, sobre todo los textos de Marx en el Capital, se desvela el funcionamiento de lo que es el capitalismo, ¿no? Cómo funciona el capital, la acumulación del capital, las desigualdades, la clase, etcétera. Pero el comunismo, más que una idea concreta, con puntos establecidos, era una idea abstracta de una sociedad y de cómo íbamos construyendo esa sociedad, ¿no? Y de cómo esa sociedad y en el proceso de esa construcción nos íbamos a liberar de todo lo que eran las opresiones del sistema capitalista y más, como quieran, y más allá, no solamente la opresión de la clase, sino que imaginábamos y luchábamos, ¿no? Por una sociedad donde no solamente se disolvieran las clases sociales, se acabara esa eterna lucha de clases, sino también avanzar hacia otras formas de desigualdad que acompañan y otras incluso anteriores al capitalismo, este, el feminismo acompañaba esa lucha de la igualdad, del racismo, etcétera, ¿no? Pero entonces, y ese es el gran problema que todavía sigue la izquierda y seguimos muchos todavía perdidos, además de que en América Latina se dan intentos en lo concreto, más que en lo teórico, vamos más, como dijeran, a tientas, de esa gran derrota, porque me parece, y eso es lo que menciona Enzo Traverso, que es una derrota no solamente en términos materiales, es decir, nos ganaron, se impuso su modelo, sino que nos ganaron en el relato, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hablar de socialismo es no hablar de una sociedad distinta, más igualitaria, sino hablar de los totalitarismos en los que se convirtió al final la Unión Soviética y en lo que devinieron otros regímenes, ¿no? De ahí de la galaxia soviética. O sea, eso es en lo que se convirtió esa idea anhelada, o sea, humanamente, yo creo que incluso antes de sociedades distintas, más igualitarias, donde el ser humano se liberara de las presiones del trabajo, de las desigualdades, etcétera, y entonces se cae. Y eso coincide con varias cosas que hacen que esa derrota sea aún más profunda, bueno, la caída del socialismo real, pero también es la fragmentación de la clase obrera, la disolución de la clase obrera, pero también es que una vez que el capitalismo ve que el socialismo ha caído y ha muerto por errores propios y por presiones externas, llega una fase del capitalismo, que es la fase neoliberal, que considero que viene ahí sí a arrasar con todas las ideas de izquierda, con las pocas conquistas, o muchas, ¿no? En su momento, de la clase trabajadora en Europa, en América Latina todavía ni siquiera habíamos llegado a ese estado de bienestar, apenas se salía de las dictaduras en gran parte de Sudamérica y vino este neoliberalismo, la cara más atroz del capitalismo que implicaba la venta de todas las empresas públicas, que implicaba la privatización de todo lo que
podría ser privatizable, el discurso de que el mercado lo puede todo, de que el individuo es lo más importante, etcétera. Entonces ahí operó en ese momento, y creo que eso es lo más complicado, que en el momento de la caída del socialismo real, del socialismo y de la disolución, o el momento en el que la clase obrera tiene menos fuerza, es cuando también llega el momento neoliberal, ¿no? Y entonces es el momento en el que se arrasan todas esas conquistas, y entonces nosotros quedamos en una posición solamente de defensa. Y creo que eso va a tardó muchos años incluso en hacer ya, digamos, una pequeña resistencia al neoliberalismo, no digamos una ofensiva, ¿no? Una pequeña resistencia al neoliberalismo. Y creo que es de lo que hablabas, ¿no? Que de la caída de la Unión Soviética no solamente es una caída histórica, concreta, de regímenes que cambian de socialismo a capitalismo prácticamente de la noche a la mañana, sino que todos los relatos, todos nuestros autores, todas nuestras luchas fueron estigmatizadas, borradas, señaladas, y entonces ahí sí es otro tipo de melancolía, y ahí sí es otro tipo de ruptura que establece Enzo Traverso, ¿no? O sea, ya no es la lectura del pasado como una derrota, pero entonces vamos a seguir construyendo el futuro, sino es una ruptura donde dice, se cayó todo y ya no hay más, ¿no? Y entonces la izquierda va a tener mucho, tiene todavía un gran trabajo para imponerse a esa visión, Francisco. Sí, la cuestión ahí que plantea Traverso también es que precisamente esta visión de la melancolía busca, digamos que repensar la revolución, ¿no? Ver los elementos que hay para repensar lo que fue, lo que puede ser, y también sobre todo creer que la memoria no está perdida, ¿no? Sino que finalmente es un cúmulo de ideas, de representaciones gráficas que a lo largo del libro él lo plantea, ¿no? Eh, establece un análisis sobre diferentes pinturas, obras de arte, grabados, incluso cine, ¿no? Que se hizo con respecto a la izquierda, que hay que señalar que se basa en el marxismo, porque él señala que es la cultura, digamos que es la corriente ideológica más, pues más que más acumuló más proyectos de transformación en el siglo XX, y por eso le dedica especialmente este libro al marxismo, pero que finalmente pues recorre una constelación de luchas políticas en el siglo XX, ¿no? Eh, 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 Traverso, por ejemplo, analiza lo que es el cine, ¿no? Eh, lo que significó, por ejemplo, el cine de Pasolini, lo que significó las pinturas de Guttuso sobre el funeral de Togliatti y otras diferentes representaciones que ahorita vamos a hablar, pero finalmente algo que plantea muy interesante también, antes de entrar en esa parte de las representaciones gráficas, es que hubo un trastocamiento del tiempo, ¿no? Para concebirlo, para analizarlo y sobre todo para plantear nuevas hipótesis de transformación política, porque finalmente considera que como que una supresión del futuro, ¿no? Ahora la gente cree que el futuro está anulado. Como decía anteriormente, Jameson planteaba que era más fácil que la gente pensara al fin del mundo que el fin del capitalismo, y eso queda muy claro en la actualidad porque se entra en una especie de nihilismo, ¿no? Que también lo plantea Emmanuel Tut en su libro de la derrota de Occidente, que es un sentimiento muy presente en la actualidad y que finalmente pues corroe, ¿no?, los proyectos de transformación política, porque ya nadie cree muy concretamente en proyectos de transformación, ¿no? De hecho, eh, esa superación de futuros da como resultado un presentismo, ¿no?, que lo plantea muy bien eh, Hartog, el filósofo el historiador y filósofo francés, en su libro precisamente de Cronos, que aquí tengo, que recomendamos, donde hace un análisis del tiempo a lo largo de la historia, de cómo era la presentación o la función del pasado, del presente y del futuro, y dice que en la actualidad
el futuro, digamos, que se subsimió y digamos, llegó a un punto donde se desvaneció ahora sí que se estancó en una especie de presentismo donde ya el futuro deja de ser funcional para entendernos nosotros mismos como seres humanos. Entonces, esta cuestión, este trastocamiento de, del tiempo, pues está muy presente. Ya nadie cree, o sea, el futuro deja de ser como un medidor de lo que somos y de dónde queremos llegar. Pero bueno, esta perspectiva no es de todo sombría porque es necesaria tenerla para entender hacia dónde vamos. Pues es lo que plantea muy bien Traverso, porque finalmente dice, si hay que ver y hay que entender la cultura de derrotas que tiene la izquierda, ¿no? Porque nosotros, pues, ahora sí que la izquierda es muy buena para la cultura de la derrota. O sea, realmente ha habido muchos análisis, o sea, los procesos políticos derrotados y cómo finalmente, eh, pues parece que se hace apología incluso sobre esos momentos, ¿no? De hecho, hay momentos donde más hay derrotas que victorias y de eso hay una cultura amplia que Traverso señala en el libro y que pues que son dos ciclos, ¿no? Tú lo mencionaste, Gabriel, hace rato, la Comuna de París, podemos ver la República Española, podemos ver los procesos de El Salvador, los procesos de tantos países. Hay procesos como la guerra de Vietnam que precisamente se ganó en un momento dado que fue histórico, pero que finalmente pues se fue diluyendo, ¿no? A través de una readaptación del régimen vietnamita a partir de una especie de reproducción del caso chino ahí, que es la inversión de capitales, ¿no? Controladas por el Estado. Pero pues esta constelación de derrotas finalmente no debería ser una forma de caer en el fatalismo, sino de empezar a analizar lo que puede ser, ¿no? De hecho, a otros autores que también menciona Traverso como Koselleck, Reinhard Koselleck, ahí habla de que como hay mucha de los derrotados como hay una superioridad incluso para plantear lo que fue, ¿no? Y que hay una especie de apología al pasado, ¿no? Siempre se está pensando que el pasado era mejor que el presente. Es una postura muy clásica de la izquierda, más allá de que Koselleck no lo diga en ese sentido, porque pues, como sabemos es un autor más cercano al conservadurismo, aunque tenía una muy interesante historia del conceptual, no es el fundador de la historia conceptual en Alemania, pero finalmente pues plantea una cuestión que es muy importante para entender a las izquierdas. No somos especialistas de interpretar el pasado y desde la derrota. Entonces, eso no se debe suprimir, pero sin embargo no debe de ser lo que condicione cualquier proyecto político hacia el futuro, ¿no? Por eso consideramos que finalmente la perspectiva desde México es muy interesante porque permite analizar la cuestión de la izquierda desde el optimismo, ¿no? Más allá de todo, en México en la actualidad se está viviendo un proceso de transformación, sobre todo en el Estado mexicano, pero que permite también que a la cultura popular, la sociedad tenga un optimismo hacia el futuro, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar un poco más puntualmente de esto, de la perspectiva mexicana como un posible aporte a las izquierdas hacia la búsqueda de un horizonte común, pero había que señalar esto de Traverso sobre la cuestión del tiempo y sobre la cuestión de la supresión de la utopía, ¿no? Porque históricamente, pues, también hay una constelación de autores que hablan de la utopía en la historia, ¿no? De Tomás Moro, Campanella, Francis Bacon, el siglo final del siglo XVIII, todos los utopistas franceses, eh, también los ingleses, Owen, etcétera, etcétera, y todo el siglo XIX y pues todos los anarquistas, etcétera, etcétera, el siglo XX. Entonces, bueno, eso es un largo recorrido, incluso Ernest Bloch habla muy bien sobre la utopía y sobre el pensamiento utópico, pero bueno, es un larguísimo tema que después abordaremos, ¿no? La utopía en sí misma. Pero Gabriela, hasta el momento, no sé, algo que quieres comentar sobre esto de Traverso.
Pues sí, señalar, Nahum nos comentaba, por ejemplo, del acorazado Potemkin, y precisamente es uno de los filmes que retoma, Traverso, sobre Eisenstein, Sergei, y entonces, efectivamente, no bien lo refiere Nahum, el acorazado Potemkin, menciona otras, el neorrealismo italiano, en particular menciona una película que se llama La Tierra tiembla, y entonces en su traverso pone énfasis en el hecho de que efectivamente, o sea, la izquierda tenía sus símbolos, ¿no? Sus películas, sus banderas, sus propias imágenes para movilizar, ¿no? Y en eso me estoy de acuerdo. Yo lo que no difiero un poco de lo de Enzo y de un poco de la visión optimista que señala, ¿no? De que, bueno, la izquierda siempre ha aprendido de las derrotas, pero creo que en el caso particular de la caída del socialismo real, creo que si esta no es una derrota más, ¿no? O sea, sí considero que esta es la derrota de la izquierda, o sea, la gran derrota. Porque cuando mencionamos un poco la Comuna de París, fueron experiencias que a pesar de eso, bueno, dice que la Comuna de París, pero Marx tenía fe en lo que venía después, ¿no? Decía, bueno, esto es solo una derrota, pero eso no significa que hayamos perdido la batalla, ¿no? Pero creo que la caída del socialismo real es un tipo de derrota más profunda, porque ahí sí eh, no solamente nos derrotaron físicamente, como ya lo señalaba yo anteriormente, sino también simbólicamente, ¿no? Y de una derrota simbólica, para mí no es fácil recuperarse, porque cómo reactivas esos símbolos, ¿no? O sea, cómo los vuelves otra vez utilizables, o por lo menos algo que decimos en ciencias sociales o que dice la izquierda en las ciencias sociales, ¿cómo haces que esos símbolos logren nuevamente interpelar a la gente, ¿no? Y eso es muy difícil porque si ahora a la gente común y corriente, creo que si tú le dices, bueno, la revolución cubana, salvo los que estamos o muy politizados o que somos parte de una izquierda ya de larga tradición, pues ya mucho no los motiva lo que fue la revolución cubana. Si tú les hablas también de la Unión Soviética, de lo que en su momento, no lo que devino, ¿no? Sin las aspiraciones primigenias de la Unión Soviética, pues ya incluso hay mucha gente en la izquierda que eso ya no lo reconoce. Incluso la izquierda, a mí me parece que es un error repetir, no, es que hay que olvidar la dicotomía izquierda y derecha porque ya no es arcaica, y entonces hay que centrar la dicotomía en otras posturas, en otros polos. Y desde mi perspectiva eso es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque la principal bandera de la izquierda es, y creo que también lo mencionaba ahí Nahum, la igualdad y la justicia social. Esa es la bandera de base de la izquierda. Y entonces, cuando cae la Unión Soviética, lo que surge es los denominados nuevos movimientos sociales, pero ya no con esta base en la igualdad y la justicia social para todos, sino en una serie de luchas identitarias, algunas pues muy legítimas, pero que al final nos fragmentan, ¿no? Y es el caso, dijeron, incluso Traverso también lo pone así, del feminismo. O sea, el feminismo acompañaba muy bien esta lucha por una sociedad distinta, porque decíamos, ¿no? El día que se rompa con esta lógica capitalista, no solamente lograremos la supresión de las clases sociales, sino iremos más allá y lograremos la emancipación de la mujer, lograremos la emancipación de la raza negra, lograremos, etcétera, otras emancipaciones. Y lo que surge con los nuevos movimientos sociales, entonces una fragmentación que a veces es como una, dijeron, parcialización de, bueno, yo como movimiento LGBT y Q+, lo que quiero es estos pequeños derechos que me garantice el Estado, el feminismo, esto, y ahí se queda, ¿no? O sea, ya no hay la aspiración común, este horizonte compartido de decir, más allá de nuestras diferencias y nuestras demandas particulares, sabemos que lo primero que debemos vencer y superar es el capitalismo. ¿Por qué? Porque es la base de las demás opresiones. Y entonces,
el feminismo acompañaba estas luchas de izquierda porque en el fondo sabía que la disolución de esas lógicas capitalistas sería el inicio de la disolución de otras lógicas de opresión, ¿no? Y eso es algo que parte de los movimientos han olvidado, ¿no? Y entonces por eso luego no sabemos identificar y entonces ya todo mundo se dice feminista y ya todo mundo se dice defensor de determinadas cosas. ¿Por qué? Porque han vaciado a esto de contenido de la bandera central que tiene la izquierda, y bueno, en particular el socialismo empuñó durante mucho tiempo, que es la igualdad y la justicia social y la eliminación de las formas de explotación que engendra el capitalismo, ¿no? Y eso se perdió, ¿no? Y luego cuando mencionabas que, por eso me parece que Traverso plantea muy bien las preguntas, pero me parece que el problema es las soluciones o las posibles soluciones de cómo recuperarnos de esta derrota histórica. Y empezaría por uno, cómo recuperar los símbolos, cómo imaginarnos una sociedad distinta, porque ahora vamos a contrarreloj, porque, bueno, en su momento el marxismo, estábamos en un momento del capitalismo donde la depredación medioambiental no estaba en las dimensiones en las que ahora, bueno, la conocemos, ¿no? O sea, estamos a contrarreloj porque eh, hay un cambio climático derivado de la explotación extrema y la expoliación de todos los recursos naturales que nos pide soluciones ya, ¿no? Y otro es que el sujeto que, sobre todo en Europa, eh, era el que se movilizaba y que estaba en pie de lucha, era la clase obrera, y esa clase obrera desapareció en parte porque las formas del trabajo cambiaron. Pero ¿cómo hacemos para que en sociedades tan diversas, tan distintas, con trabajos que ni siquiera imaginábamos, que ahora son desde la casa, que ahora otros están muy precarizados y no tienen ni siquiera organización sindical, unos que, bueno, amas de casa que no trabajan en los términos formales, aunque hay un trabajo doméstico no reconocido, etcétera. O sea, ¿cómo hacemos para aglutinar todo eso que está tan fragmentado, ¿no? Y creo que por eso yo no soy tan optimista como Enzo Traverso, porque también parte de lo que decías de Hartog, del presentismo, de la idea de que ahora tenemos de vivir el presente, el presente, eh, es algo que también que no es fácil combatir. Y si a eso le sumas la enajenación derivada de todo lo que son los medios tecnológicos, creo que el problema es que el neoliberalismo, como dicen algunos, nos cambió incluso antropológicamente. O sea, ahora somos más, el neoliberalismo lo hemos hasta internalizado las personas de izquierda. Entonces, ese es algo con lo que hay que cargar y que hay que combatir porque ahora el neoliberalismo lo traemos nosotros mismos, ¿no? O sea, es decir, eh, todo lo que antes lo mencionábamos como externo a nosotros ahora está en nuestras cabezas. Y entonces esa es la dificultad, que el enemigo se metió en nosotros y nos cambió en la forma en la que concebimos las cosas, en la que vemos nuestro futuro, en cómo nos organizamos, etcétera. Y eso es muy difícil y creo que no quisiera decirlo así, pero me parece que los europeos ahí tienen todavía más trabas porque son sociedades profundamente individualistas y yo diría que más que las sociedades latinoamericanas, Francisco. Fíjate que ahorita lo que mencionaba sobre la dicotomía de izquierda y derecha me parece muy importante porque hay gente que se quiere sacar tipologías o dicotomías del bolsillo como si no hubiera un desarrollo teórico de décadas y siglos, ¿no? Como esta cuestión de que hay gente que dice que se suprimió la dicotomía izquierda y derecha, ahora lo sustituye de globalistas contra nacionalistas. Eso es un reduccionismo teórico epistemológico total. O sea, no puedes borrar teóricamente lo que sea y empíricamente lo que se ha presentado a lo largo del tiempo y lo que se sigue presentando, ¿no? El eje izquierda-derecha, en términos generales,
permite identificar los proyectos de transformación ligados por ejemplo, como señalasteis bien, de la izquierda, que es la igualdad y la justicia social, ¿no? Finalmente es lo que lo guía a la izquierda, y la derecha pues tiene la cuestión más ligada al capital. Entonces, pues habría que mencionar, no simplemente el propio Bobbio lo señala, y otros tantos autores de izquierda, ¿no? Entonces, no hay que inventar categorías. Ahí hay una serie de análisis de mucha gente seria que ha apuntado a esta dicotomía no como una necesidad ideológica, sino como una cuestión que tiene que ver con los proyectos políticos de diferentes perspectivas, ¿no? El eje nacionalista o nacional es otro eje que complementa los proyectos al eje izquierda-derecha, ¿no? Pero que no necesariamente lo suprime o lo sustituye. Entonces eso es otro tema, pero no hay que caer en ese reduccionismo, y hay que tener claro esta cuestión de que, lógicamente, la izquierda sigue siendo una categoría funcional, y sobre todo es una categoría que responde a una realidad política en los diferentes países, ¿no? Porque el nacionalismo como fenómeno político existe, pero si tú le quitas y lo vacías de la cuestión ideológica, el eje izquierda-derecha, entonces no lo vas a definir nunca. O sea, ¿cómo vas a comparar el nacionalismo mexicano con, por ejemplo, últimamente con el presidente López Obrador, el presidente López Obrador, con el de Víctor Orbán en Hungría? O sea, ¿cómo vas a comparar esos dos tipos de nacionalismo? O el nacionalismo chino de Xi Jinping, que bebe de todo el siglo XX y del nacionalismo histórico chino de siglos, con el nacionalismo de Trump. Entonces, no puedes forzar ese esquema. Entonces, pues, después hablaremos de ese tema, pero así nada más mencionarlo, porque precisamente eso es parte de repensar, ¿no?, el horizonte común. Otra cosa importante que apuntas, sí, claramente, pues este libro hay que señalarlo de Melancolía de Travers, es un libro de diagnóstico, no es un libro de soluciones de un punto de vista. De hecho, el diagnóstico solamente es el primer paso hacia buscar un nuevo horizonte común de las izquierdas, donde todas las experiencias políticas, las ideas de la gente, el sentido común, el desarrollo teórico van a ser importantes para ver hacia dónde se puede avanzar, ¿no? La izquierda como tal, como modelo, porque finalmente lo más difícil no solamente es presentar un modelo de justicia social e igualdad económica, que es fundamental, sino un modelo que sea superior al capitalismo en términos económicos y de prosperidad, sustentabilidad y en general de viabilidad histórica, ¿no? Porque finalmente el propio Marx lo señalaba de esa manera. Si no hay eso, pues difícilmente se puede avanzar hacia otro horizonte. Y de hecho la Unión Soviética planteó unas cosas muy interesantes que finalmente dejó ahí en el tintero, sobre todo lo que tiene que ver con la política de un Estado socialista, ¿no? Que más allá de que no logró el comunismo, que hay que señalarlo, no, la Unión Soviética no terminó de ser comunista, siempre tiene unas cuestiones sobre la funcionalidad del Estado en un régimen político de izquierda, y sobre todo ver también las contradicciones a las que se llegó, ¿no? Que finalmente, si nos ponemos a ver las contradicciones en que crean los regímenes políticos de izquierda reformista, finalmente son cuestiones que ya se vieron en la Unión Soviética, ¿no? La burocratización de la clase dirigente, la falta de inclusión de la población, del pueblo raso en las decisiones políticas. Eso también ya se presentaba ahí. La falta pues también de un manejo eficiente del presupuesto público, y sobre todo también de una falta de fomentar la creatividad y no suprimirla a partir de una política de Estado en materia de arte, de pensamiento y de ciencia, etcétera. Todas esas cuestiones finalmente terminan de atosigar un proyecto político, pero pues lógicamente la Unión Soviética sí nos dejó muchas lecciones, y que van a estar ahí en el tintero. Y ya bueno, para concluir esta parte, pues realmente sí, claramente
lógicamente pensar el horizonte común tiene que ver con la cuestión de pensar el trabajo en la actualidad, ¿no? De cómo se organizan los trabajadores, de cómo viven, cómo piensan y de ver los cambios antropológicos que imprimió el neoliberalismo en las personas, ¿no? Porque algo que queda muy claro es que en la actualidad la gente cree que el escepticismo o el nihilismo en el que está, es decir, no creen en proyectos políticos, no se comprometen, creen que los ideales son algo secundario, incluso hasta que son sí, impedimentos del éxito individual. Finalmente, eso más que hablar de gente de avanzada, habla de sociedades en decadencia. Bien lo señala Emmanuel Tut también con respecto a Europa, ¿no? Sobre la Gran Bretaña, Francia, etcétera, donde hay países donde el individualismo y el escepticismo reinan, entonces ya no se creen proyectos colectivos. Y de esa manera pues se cae en un nihilismo y un apoliticismo que terminan en sociedades decadentes, ¿no? Que se van carcomiendo al interior y que derivan en regímenes de extrema derecha, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver mucho pues, en otros países como Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, y precisamente ya para pasar al último punto es ver digamos, la experiencia mexicana actual como una forma de pensar el horizonte común, ¿no? Porque precisamente si algo permitió el régimen bueno, de la Cuarta Transformación, es que el pueblo mexicano, por alguna, por un momento después de la oscura noche del neoliberalismo, ha vuelto a crear un proyecto colectivo. Ya podemos analizar qué tan efectivo es el componente nacionalista popular para una transformación a largo plazo, ¿no? Que podemos señalar en este momento que es una cuestión transitoria, pero que finalmente es que la gente vuelva a creer en algo colectivamente, ¿no? Que permita que la sociedad se sienta optimista y que jale para el mismo lado, básicamente. Entonces eso es muy importante porque esa es la clave de ir recuperando este horizonte común, ¿no? La creencia en una sociedad mejor. El nihilismo y el individualismo no llevan a nada, o sea, realmente ni siquiera al éxito económico, porque aún los países que en la actualidad como China que está boyante, es porque la población china, más allá del régimen chino, que es eficiente y tiene una política de Estado muy establecida, finalmente tiene una población que cree y que trabaja y que gira en torno a una política a largo plazo de gobierno, ¿no? Entonces, eso históricamente siempre ha sido, ¿no? Más allá de regímenes de izquierda y derecha, la naturaleza de un régimen político funcional y exitoso es cuando la población está en una posición optimista sobre el futuro y sobre lo que van a hacer como país. Entonces, eso es una cuestión para ir saliendo de ese letargo, pues es salir del nihilismo y del individualismo y empezar a creer en proyectos colectivos, ¿no? Y el caso mexicano es interesante en ese sentido de que remitiéndose a la tradición nacional popular mexicana, es decir, a la historia de México, a la historia de la Revolución Mexicana, Villa Zapata, el urbanismo mexicano, la cultura popular nacional, de la gente, la comida, el humanismo, la solidaridad, todo eso, bagaje de elementos, permite que se empiece a pensar un proyecto colectivo, ¿no? Vamos a ver hasta dónde dura y cómo se puede alargar, pero finalmente pues es una cuestión que permite que la gente empiece a salir del letargo y empiece a creer algo. Incluso si lo vemos en la actualidad, la gente no sabe cuánto va a durar la cuarta transformación, pero sabe que hay un proyecto y ese proyecto pues es clave, ¿no? Para la izquierda. Entonces eso es lo que podemos ir apuntando y como señalamos aquí, pues en primera instancia pues ahora sí que una serie de apuntes sobre
sobre la necesidad de ese horizonte común que permite el libro de Traverso, que hay que señalar que nomás estábamos casi nada más, digamos, en la primera parte del libro, porque pues, fue muy amplio e incluso implicaría generar hasta una especie de curso o de seminario, ¿no? Sobre el libro para estar discutiéndolo ya más en corto, ¿no? Pero bueno, Gabriela, ¿qué te parece si leemos un poco los comentarios de aquí de los compañeros y ya después vamos a las conclusiones? Sí, nada más señalar rápidamente respecto a lo que decías, porque a mí me molesta mucho esa idea, porque incluso hay gente de izquierda que la tiene, esa idea de que, pues, no, de ya no creer en nada, ¿no? No creer en nada, ni en ninguna institución, ni en ningún personaje, y siempre sacan esta idea de yo tengo un culto a la personalidad y todos son iguales. Es un pensamiento ese, desde mi punto de vista, profundamente perjudicial y profundamente conservador. Y que deshace muchos proyectos de izquierda porque impide la participación activa de la gente, porque si todos son iguales, entonces ¿para qué nada cambia? No, todos son iguales. Y eso es reproducido por periodistas de izquierda, analistas, compañeros de izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no me parece? Porque no somos iguales, ¿no? O sea, yo sí insisto que la izquierda, aunque le cueste trabajo a la derecha decir, pero defendemos valores éticamente superiores en términos humanos a los que defienden ellos. Es decir, incluso hasta el sentido común, ¿no? O sea, nos diría que quién se podría oponer a la justicia y a la igualdad social. Bueno, pues la derecha se opone a eso. Entonces, yo sí insisto que no somos iguales porque a pesar de que los proyectos fracasan, de que los partidos no siempre llegan a buen puerto, etcétera, los valores que defendemos están más allá de las personas individuales y concretas que puedan corromper esos valores y que puedan traicionar esos valores, ¿no? O sea, nuestras ideas de justicia e igualdad social están por encima de nosotros porque las hemos construido colectivamente y aún eh, somos herederos de los que lucharon por eso y vamos a alegar también eso, ¿no? Y más allá de las particularidades o de los individuos concretos que somos. Y si quieres, vamos a unos comentarios y regresamos a las conclusiones. Sí, bueno, vamos a leer los comentarios, sobre todo de Mario y de Nahum. Bueno, Mario nos manda saludos y habla sobre el hashtag de yo por las 40 horas, que es un tema también esta cuestión de la aprobación gradual, ¿no? Del horario de 40 horas para la clase trabajadora, que es importante, ¿no? Que es un logro, si se concreta, pues un logro aquí del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, pues hay que estar atentos, Gabriela, para ver qué tanto avanza esta medida gubernamental que va a ser importante, ¿no? Cubacuatza o Nahum dice, miren, esa melancolía de lo que fue ya no es la realidad, es en Cuba. Por un lado están resistiendo, pero en la vida diaria la gente no come ideología, aunque le duela decirlo, dice. Es un tema Cuba, ¿no? Y pues aquí repite lo de Cuba. En Cuba, cuando la URSS dejó el paternalismo, se cayó porque no se preocupó por alimentar su propia producción, ahora de nada sirve. Dice Taena justicia social y prosperidad compartida es muy importante, como decía AMLO. Recomienda también la película Acorazado Potemkin de Einstein, pues un clásico del cine de izquierda. Y bueno, habla de que el individualismo mata las sociedades y que todavía quedan de los maquiladores en países pobres para las grandes marcas, pero esa gente lo que menos piensa es hacer un sindicato. Entonces, bueno, esos son los comentarios que se emitieron el día de hoy, Gabriela. No sé si quieres mencionar algo al respecto. Sí, también brevemente, reflexionando ya, porque, bueno, ¿cómo piensas este horizonte común ya desde México? Y creo que, Naum, y ahorita lo enlazo con lo que decía Mario, de lo que sucede aquí en México, ¿no? O sea,
y esto sí muchos compañeros no están de acuerdo, sobre todo en las visiones más radicales o yo diría más ortodoxas de la izquierda, porque dicen, no, yo siempre he dicho, o sea, los símbolos que tuvo la izquierda y que tiene todavía algunos nos conmueven, ¿no? O sea, la estrella, la hoz y el martillo, o sea, por lo que significaron, por lo que la gente luchó por ellos, pero yo digo que si a la nueva gente, eh, si tú hablas de la palabra socialismo y comunismo y por esta gran derrota histórica que sufrimos, ya no lo llama, ya no los interpela, me parece que podemos cambiarle el nombre con el mismo contenido. Y entonces yo ahí sí, cuando menciona Nahum, que dice el humanismo mexicano, ¿no? Me parece que en eso también acierta el expresidente López Obrador, ¿no? En decir, tenemos que buscar una forma de sociedad, que en este caso le denomina humanismo mexicano, una forma de sociedad distinta, una formas de vida distintos, que logren otras cosas, que estén fundamentadas en otros valores, como dicen, no en el dinero. Y creo que eso es muy importante porque si tú le dices a la gente, ahorita que está la gente en México relativamente politizada, y si lo que la moviliza es la idea del humanismo mexicano y de construir desde nuestro pequeño país, ¿no? Un intentar imaginar una sociedad distinta, porque debemos de recordar que hay gobiernos en América Latina que lo han intentado, ¿no? Ellos hablaban de un socialismo del siglo XXI, un nuevo socialismo, etcétera, pero creo que aquí el presidente López Obrador dice el humanismo mexicano. Y a eso hay que llenarlo de contenido, del contenido de la clásica izquierda, ¿no? Me parece que ahí acierta el presidente López Obrador, pero como siempre, digamos, la élite política muy enfrascada en lo que supuestamente es la política del día a día, creo que no han tenido, como dicen, ¿no? La altura de miras, no han tenido sobre todo, o no han entendido el mensaje, porque están esperando muchos a que ese contenido venga otra vez a López Obrador y dárnoslo y decir, bueno, es que es por aquí, por allá, y me parece que también tendría que haber un esfuerzo, ¿no? De esa clase política, de esa élite política y de abajo, de intentar imaginar qué es eso del humanismo mexicano. Porque, o sea, evidentemente, el presidente López Obrador no podía gobernar y al momento teorizar, y entonces escribes un libro y entonces gobierna. Entonces, a mí eso me parece fundamental, ¿no? Y luego esto lo enlazo también con el caso que decía Mario de las 40 horas, porque hay gente de Morena que de verdad no doy crédito a lo que dice, ¿no? Y es gente que ya sabemos que es horrible, que no debería estar en el partido porque es gente corrupta, ¿no? Pero recuerdo muy bien el comentario de Pedro Aces, que para colmo lidera una central sindical, cuando dice, no, es que en las 40 horas, en estos momentos, eso lo dijo hace, bueno, en el primer momento cuando se quiso presentar las 40 horas, ¿no? En estos momentos no, porque lo quieren, los jóvenes es trabajar más. No, momento, las 40 horas es una lucha histórica, es una lucha que costó años, que costó, no años, décadas. ¿Por qué? Porque antes se trabajaba, no sé, o sea, 15 horas a la semana, trabajaban niños, no había vacaciones, no había posibilidad de sindicalizarse. Entonces, que un líder sindical que sabe que el sindicato también es una conquista histórica de los trabajadores, venga a decirnos en estos momentos que las 40 horas que ya había sido una lucha ganada, no, o sea, no nos parece a los jóvenes, pues es un error histórico, o sea, es solamente, o sea, lo comprendo por la persona de la que viene, ¿no? Pero, o sea, señalar que las 40 horas no nos competen a nosotros los jóvenes, pues claro que sí, porque nosotros somos los jóvenes o la generación que estudió más y que gana menos que la generación pasada que tenía incluso menos estudios, ¿no? Entonces, que no nos digan que las 40 horas no es una lucha, y precisamente hoy, el Día de los Trabajadores y del Trabajo, que no es una lucha de todos y de todas. Pues claro que sí, o sea, ¿por qué? Porque no estás, el ser humano no está hecho exclusivamente solamente para trabajar, también debe de tener un tiempo de ocio y de un trabajo
donde puede expresar todas sus capacidades, ¿no? Y las 40 horas es una lucha histórica y queremos eso, ¿no? O sea, trabajos de 40 horas, dignos, con las condiciones y con las prestaciones que ya se habían ganado. Y creo que también no es justificación decir, porque también esa fue otra justificación, no, pues es que las 40 horas, cuando ustedes se organicen en sindicato y entonces pelean por las 40 horas, entonces ya se les... No, es que no, es que, o sea, esa es una lucha que se había ganado más allá de si estabas o no sindicalizado, es una lucha de cualquier persona que trabaja en cualquier medio, en cualquier sector, y me parece que eso es un retroceso que las personas, los personajes supuestamente más avanzados de la izquierda, digan que las 40 horas y un derecho que ya se había conquistado no es importante, ¿no? Y eso habla un poco de lo que decíamos, de cómo incluso el neoliberalismo ha llegado a nuestras cabezas, a nosotros que somos personas supuestamente de izquierda y que leemos y que analizamos, etcétera, y que con esos comentarios, pues me parece que no abonan en esa idea de que todos queremos de una sociedad distinta, mejor, más igualitaria, etcétera. Bueno, para concluir, no sé si ya quieres decir algo, Gabriel, ya para cerrar. Pues nada más eso, ¿no? O sea, que apelar también a la sensibilidad de la gente, del sentido común, que un trabajador, o sea, hay trabajos sumamente desgastantes, donde incluso ya 40 horas son excesivas, pero que ya había sido una lucha conquistada, y hoy que estamos hablando de este tema importante, de un horizonte de izquierda, de cómo pensar una sociedad que no solamente sea distinta, sino que nos cambie la vida y que lo veamos en una vida, como dijera el Eduardo Galeano en algún momento, ¿no? Digna de ser vivida, ¿no? Y creo que estas pequeñas luchas, ¿no? Por las 40 horas, pero también este proyecto de lo que representa el humanismo mexicano que todavía está por construir y que creo que debemos de ponerle empeño, creo que son esas pequeños escalones que podemos hacer desde nuestra, como de nuestra nulidad, desde nuestra ínfima existencia como personas concretas y como personas que habitamos en un país como México, que estamos en un momento, pues sí, histórico, donde ahorita el sentido común, digamos que lo tiene ganado la izquierda. No sé, si tú preguntas a la gente común, a quién traemos atravesados, pues son los mismos, Trump, Milei, Novoa, y ese es un sentido común que ahorita nos parece, ahora sí, el sentido común aquí en México, pero si lo ves con América Latina, donde está dominado por las derechas, me parece que estamos en un momento donde tenemos que activarnos porque es un momento histórico y con esto, bueno, vamos construyendo pequeñas cosas, Francisco, y con eso me despido. Sí, pues precisamente desde México se está aportando, ¿no? La perspectiva del humanismo mexicano, que es pues así que podríamos decir que un significante vacío, ¿no? A un concepto a llenar, trabajar, que tengamos que empezar a teorizar y sobre todo a practicar en el caso mexicano. Y eso, pues esa es la tarea que dejó pendiente el presidente López Obrador. De hecho, expresidente López Obrador, de hecho, aquí estamos tratando de, en razón popular, precisamente generar algunas reflexiones en torno a la politización, ¿no? De la población y generar algunas directrices sobre la izquierda y del pensamiento emancipador en general. De hecho, ya para concluir, solamente retomo a Lucien Goldman, que precisamente lo cita también, Lucien Goldman, filósofo francés, que lo cita a Traverso en su libro, quien, bueno, Goldman retoma a Pascal, el filósofo francés, de cómo consideraba Pascal la creencia y la fe en ese tiempo, pues, de Dios como una apuesta, ¿no? Algo que no estaba segura la persona, pero que era una apuesta finalmente digamos, sobre una entidad, sobre el paraíso y sobre la fe misma, ¿no?
Goldman seculariza la cuestión esta de la apuesta de Pascal y señala que básicamente la esperanza por el socialismo es una apuesta, donde no sabes si vas a ganar, quizás no, quizás sí, pero ese sentimiento de buscar algo y de lograr la emancipación finalmente es el que lo que le da sentido y articula eh, la búsqueda misma, ¿no? Entonces creo que esa perspectiva de Goldman que retoma Malcolm Lowry, que precisamente fue maestro de Traverso, es una cuestión que tiene que estar presente, ¿no? No caer en el fatalismo, sino finalmente saber que esa apuesta por lograr una sociedad mejor y por lograr un país más igual, un mundo más justo, no es algo que se difumina en el horizonte, sino que finalmente es una forma desde ya de entender la transformación política a favor de los menos favorecidos, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente y rescatar de las experiencias pasadas y de lo que estamos viviendo una forma de horizonte común, que si algo coinciden muchos teóricos y muchas personas que han reflexionado al respecto es que el horizonte de la izquierda ya no va a ser eh, como antes que quizás vaya a ser una mente súper brillante, ¿no? Como Marx en el siglo XIX, sino que a lo mejor, como señala el propio Marx, va a ser una inteligencia colectiva, es decir, la gente o la población en conjunto la que puede encontrar ese horizonte común. Y en eso estamos, ¿no? Esperemos que pronto llegue porque más allá de todo estamos en un interregno donde a lo mejor en México estamos en un momento histórico favorable para las clases trabajadoras, para las clases populares, pero finalmente en el mundo ahorita hay una turbulencia, ¿no? El famoso interregno que hablaba Gramsci, ¿no? Entonces, pues aquí estamos y vamos a seguir analizando, pues, Gabriela, después vamos a hablar sobre el humanismo mexicano y sobre otros temas. Eh, y pues solamente anunciar a la gente aquí que nos está viendo en la página de Nuevo Norte en Facebook es que próximamente ya nos vamos a trasladar a hacer los programas de Razón Popular y los demás de Nuevo Norte a un canal de YouTube de Nuevo Norte. Ahí vamos a estar transmitiendo ya los programas porque pues ya parece ser que aquí por Facebook pues ya no dan, bueno, pues por las nuevas políticas de Facebook ya no permiten grabar tanto, entonces vamos a ir trabajando ya más nuestro canal de YouTube, ahí se suscriben, es igual, búsquenlo como Nuevo Norte, vamos a ponerlo por supuesto en la página de Facebook, la cual va a seguir trabajándose, ¿no? En coordinación con el Instagram y con la página web de WordPress, donde metemos toda la cuestión de artículos y análisis y demás. Entonces, aquí sigue en marcha el proyecto de Nuevo Norte y pues seguimos adelante pensando eh, lo nacional, ¿no? Lo internacional y por supuesto a la izquierda, ¿no? Eh, sí, vamos a pasarles el link, ¿no? Vamos a ponerlo propiamente en la página de Facebook para que se vayan suscribiendo y vamos ahí ya ahí estar transmitiendo probablemente el siguiente programa, pero si no los siguientes, ya vamos a trasladarnos allá y pues aquí seguimos y pues gracias a que nos vieron, a que nos vayan a ver y pues aquí seguimos en Razón Popular y luego Norte, tanque de pensamiento militante que busca aportar su granita a la transformación. Bueno, Gabriela, nos vamos. Saludos, buena noche y un abrazo a todos los que nos van a ver y en particular a mis amigos, a los que quiero mucho. Saludo a todos. Bye. Bye, nos vemos.